estudiantes están tomando clases? O sea, ¿qué les pasa a ellos con esta infraestructura que no tienen? Sí, lo importante de lo que estamos reportando es que son ya más de 8 años donde se está dando el servicio educativo sin que se cuente con la infraestructura básica. Eso implica no solo el ataque a la violación al derecho humano a la educación, sino las condiciones en que se están llevando a cabo. Como lo mencionábamos en la recomendación, fuimos identificando que inicialmente tenían una suficiencia presupuestal y ya son años en que ni siquiera hay una asignación de partidas que les permitan complementarlo. Entonces queremos no solo visibilizar el tema de que es necesario el espacio adecuado para que se den a cabo los servicios, sino sobre todo las condiciones en que las y los estudiantes están llevando a cabo esta situación de recibir educación, que no solo debe ser de calidad, sino tener la mínima infraestructura que documentamos y que forma parte de la recomendación en cuanto a la parte básica del espacio que aún no se construye, en el caso sobre todo de Iztapalapa, que no tiene las condiciones adecuadas. Doctora, preguntarle, ¿qué opinión tiene sobre ahora el proceso de reelección del presidente del tribunal, Edgar Elías? En este caso y de cualquier persona que se postule en esta responsabilidad como poder judicial en la ciudad, lo más importante es identificar cómo han sido los compromisos en materia de derechos humanos, qué tipo de prácticas se llevan y qué proyectos tendrían los que quieren tanto reelegirse o postularse para efectos de que se cumplan con los derechos humanos, las situaciones de las responsabilidades que en su momento hemos identificado para que haya sanciones efectivas cuando vemos que no hay un debido proceso y que se garantice pues en todo contexto con cumplimiento de la ley el procedimiento. Pero yo diría que para parte de la Comisión de Derechos Humanos es importante que haya un compromiso puntual en los proyectos que quieran postular, tanto para la reelección o las personas que están postulando por primera vez, para efectos de que sea con visión de derechos humanos. ¿Y hasta ahorita lo ha llevado a cabo bien? Ahí más bien estaríamos dando el seguimiento conforme al ámbito de competencias de que corresponden, pero como hemos dicho, y sobre todo ahora con las nuevas delegadas y delegados y todos los temas que estamos viendo de los perfiles que pueden estar aportándose, que haya ese cuidado de revisar qué compromisos hay, qué proyectos se están llevando a cabo, qué perfiles tienen las personas para que finalmente puedan cumplir en el ámbito de sus competencias. Pero ante este sentido de los magistrados que se oponen a una segunda reelección, ¿usted considera que puede hacerse? O sea, ¿sí se cumplieron estos 8 años durante que estuvo administrando Elías Azar el tribunal? ¿Sí se cumplieron esto que está mencionando de respetar los derechos humanos a través de la justicia? ¿Hubo procuración de justicia? ¿Él podría seguir? ¿Usted considera que ha hecho un buen trabajo? Bueno, aquí nosotros lo que estaríamos manejando en el caso del tribunal es que sea un proceso que se revise, la situación de que finalmente la propia ley autoriza el tema de la reelección, la cuestión, sí insisto, del compromiso que debe haber tanto en los proyectos, la evaluación que ustedes mismos pueden hacer y directamente en nuestro portal donde hemos visibilizado los grados de cumplimiento, las autoridades que tienen en su momento mayor número de menciones en probables violaciones a derechos humanos y en su momento pues que sea un factor que se pueda hacer como un elemento también para la valoración al momento de que se designe al que sea el titular ahora en esta responsabilidad como Poder Judicial. Finalmente es estratégico en cualquier acceso de justicia, sabemos ahora que con el nuevo sistema penal acusatorio también hay todo un reto en materia de derechos humanos e insistimos muchísimo en la parte del personal y los compromisos que se tengan en materia de derechos humanos cuando presenten sus proyectos. Sobre esta ley, mencionaban los magistrados que precisamente se modificó el artículo 33 a la ley orgánica del tribunal porque los periodos de 4 años más una opción de reelegirse eran muy largos, o sea, 8 años administrando el tribunal es muy largo, se cambia a 3 años más una opción otra vez de reelegirse, o 3 más, serían 6 años, pero entonces el presidente del tribunal ya teniendo estos 8 años, pensando que es un periodo largo, ¿podría una vez más entrar a esta contienda o porque es una reelección, se vea como se vea, ¿no? El problema técnico es el hecho de que la ley lo autorice. Yo creo que en esta parte y es muy importante, lo manejábamos incluso también el día de ayer en los temas de las consultas ciudadanas, el hecho de que no sean vinculatorias. ¿Qué tenemos nosotros y que hemos alertado de manera reiterada por parte de la Comisión? Que cuando vemos que hay leyes que propician esquemas que pudieran actualizarse, pues justo la Asamblea Legislativa tiene plena facultad para llevar a cabo estos procesos, pero cuando vemos que la ley es vigente y se cumple a cabalidad conforme a lo que permite que se lleve a cabo, pues finalmente es una posibilidad que puede ejercer cualquier persona y en este caso pues está planteada en la propia legislación. Justo el día de hoy sabemos que se está proponiendo también ya la derogación de los artículos que están manejando la criminalización de la protesta social. Esas son las acciones que necesitamos por parte de la Asamblea, que no solamente emitan nuevas leyes, que haya una revisión integral de todos los instrumentos que existen vigentes en nuestra ciudad, que pudieran propiciar controversias sobre la interpretación, los alcances que puede tener, pero que finalmente al estar vigentes y no tener una acción de inconstitucionalidad o un pronunciamiento de la Corte violatoria de derechos humanos, termina siendo aplicada. Entonces, sí es muy importante por parte de este ejercicio, sobre todo a la Asamblea Legislativa,
Legislativa, en primer lugar, temas donde los manejamos de colaboradoras cuando se requiere suficiencia presupuestal, el caso de esta recomendación donde lo que vemos es que no había suficiencia incluso para la terminación de las obras en los planteles de preparatoria, y otra una revisión más integral como el caso de la criminalización de la protesta social, donde expresamente la Comisión pidió derogación de artículos. ¿Por qué? Porque finalmente, mientras la ley siga vigente y la autoridad la pueda utilizar, nosotros al momento de emitir un instrumento recomendatorio, la autoridad simplemente nos dice que está cumpliendo la normatividad vigente, mismas que no necesariamente son con los estándares de derechos humanos. De ahí el que ahora nuestros instrumentos no solo van en beneficio de la víctima, sino establece protocolos o patrones que identificamos de actuación. Por ejemplo, ahora el caso del reclusorio varonil, el tema de la violencia que está dando y la falta de capacitación para uso de la fuerza, o las limitaciones que como comisión estamos teniendo para poder documentar los casos ahí. ¿Qué hacemos? No solo identificamos a las víctimas que podrían legítimamente emitirse el instrumento para ellos, anticipamos escenarios de patrones que estamos ubicando por parte de autoridades que necesariamente nos van a llevar a más quejas. No queremos nuevas violaciones, es una parte que estamos instaurando. Actualmente también es una alerta que estamos manejando porque estamos en el mes de octubre, tenemos la propuesta general de tortura. Esta se emitió de diciembre del año pasado y es el reto para que se erradique la tortura en la Ciudad de México. Al día de hoy todavía no se instauran los mecanismos y seguimos recibiendo quejas en la materia desde detención hasta reclusión. Mientras no podamos establecer mecanismos interinstitucionales adecuados que se implementen, vamos a volver a recibir quejas en esta materia. No olvidemos, el primer rango de quejas que recibe esta institución es en materia de personas privadas de su libertad, y el día de ayer justo presentábamos aspectos en materia del derecho a la salud de personas privadas de su libertad. Vemos que es un análisis cada vez más amplio, pero como comisión no solo emitimos recomendaciones, estamos evidenciando patrones de conducta que nos van a llevar a nuevas violaciones. No queremos nuevas violaciones, queremos una atención en política pública integral de la mano de la autoridad responsable con Asamblea Legislativa y con los poderes que correspondan para que sea de manera integral. De otra suerte, pues cada vez estaremos atendiendo nuevas víctimas cuando sabemos cuáles son esas conductas que tienen que ser cambiadas. En el llamado que hizo al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal sobre estas recomendaciones que dio la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado, ¿cuáles son los puntos que usted ve debe atender el gobierno del Distrito Federal específicamente con estas recomendaciones? Bueno, en sí es un tema integral, el cómo se está diagnosticando al propio país en materia de derechos humanos. Mucho pasa por la implementación de las leyes que no acaben solamente en mera simulación o falta de eficacia. Otras son aspectos más integrales, sobre todo en la Ciudad de México, que no haya retrocesos. Creo que en el caso, y esa es la preocupación que tiene la Comisión, tanto si se reactiva la reforma política como actualmente en cada uno de los instrumentos que estamos emitiendo, es que no haya retrocesos en implementación de política pública, que toda disposición o política integral que se haga por parte del gobierno sea en concordancia con estándares de derechos humanos. Ya en particular tenemos la preocupación de que sabemos que vienen ya las fechas de las dos leyes en materia general, el caso de tortura y el caso de desaparición forzada. La Comisión ya envió comentarios a la propuesta que tiene la Procuraduría General en materia de tortura, porque va a ser leyes que van a impactar también a la Ciudad de México. Y en el caso de desaparición forzada tiene y está disponible en nuestro portal la propuesta que hicimos también de la propia normatividad. Insisto, y nos preocupa, no pueden surgir este tipo de leyes sin atender diagnósticos como la propuesta general de tortura, que ya identificamos patrones para erradicarlas, o sin atender a las víctimas. Se tiene que escuchar a las víctimas en el caso de desaparición forzada y ver las mejores prácticas. El Distrito Federal tiene una ley que identifica desaparición forzada con intervención de particulares. Esa es un elemento que se puede utilizar en la ley general para que se vaya mejorando, y otras legislaciones que entraron en vigor antes. Creo que lo más importante para el Estado mexicano es refrendar el compromiso con los derechos humanos, el que no se castigue presupuestalmente, ni federal ni localmente, las actuaciones de las comisiones de derechos humanos, porque también ese es un mensaje claro si va a haber o no un respaldo que permita operatividad de las comisiones que estamos trabajando en diversos temas. En este caso, Distrito Federal, son más de 56 derechos los que pueden ser violados. Estamos en esa revisión también, y ya de manera integral pues hay muchísimos aspectos que tienen que ver con acceso a la justicia, el tema estratégico con sociedad civil para identificar los problemas que se van ubicando en grupos vulnerables, cuestiones preventivas. Es fundamental la situación de albergues, personas que están privadas de su libertad, personas en asilos, personas en situación de calle, de la que emitimos recomendación, y la visibilización del compromiso
en política pública integral, que se vaya atendiendo cada una de las recomendaciones que se emiten, que se atiendan a las víctimas. También vamos a hacer ya público nuestro rango de las autoridades que más nos retrasan en dar información a la comisión para efecto de que documentemos adecuadamente nuestras quejas y emitamos con oportunidad nuestras recomendaciones. Vamos a sacar el ranking porque estamos ubicando y vamos a hacer público la información no solo de la autoridad, sino el nombre, apellido y cargo de la autoridad que en el ámbito de cada una de estas entidades nos esté negando información, porque eso nos retrasa nuestra documentación y es en perjuicio de las víctimas. Y no solo eso, sino que esta comisión va a empezar a dar por cierto los hechos donde no nos permitan documentar adecuadamente. Y vamos a diagnosticar ahí sí la voluntad política de apertura en la información. Muchos casos de esta comisión se pueden solucionar con información oportuna y es algo que también queremos mostrar como eficiencia de la propia comisión. Entonces, en ese sentido sí estaríamos revisando. Nos preocupa en la agenda el tema de género, tiene que seguir siendo transversal. Hay los puntos que emitió tanto el grupo de expertos como la que va a emitir en su momento la ONU, estaremos muy atentos porque lo que vamos a hacer es desagregar en el ámbito de competencia para visibilizar qué acciones se vienen haciendo en la ciudad y cuáles serían los retos pendientes. Hay que recordar que ambos informes son preliminares y en su momento se van a estar notificando ya oficialmente al Estado mexicano y de ahí el compromiso de entrada de la comisión es impulsar, visibilizar cada una de estas alertas que se envíe en materia internacional, pero sobre todo aterrizar y mostrar cuáles son los pendientes en la Ciudad de México. Por ejemplo, en el caso del sistema penitenciario, ¿desde cuándo no les dejan, les han obstaculizado el trabajo que menciona? Bueno, en el caso de la comisión es hace un año que tenemos este problema, pero sobre todo es un histórico de que la recomendación más antigua sin cumplir de esta comisión aceptada es en sistema penitenciario y pasa por infraestructura. Entonces quiere decir que siguen reiteradamente patrones que van a llevarnos a nuevas violaciones. La comisión ya quiere atender de manera integral y que se vea que hay un compromiso en política pública por parte de las autoridades correspondientes. Entonces ese es un dato que tenemos ahí. Otro es el hecho de otras recomendaciones que este mismo año vamos a estar emitiendo en materia del sistema penitenciario para visibilizar. Este del día de hoy es muy importante porque son personas de la comunidad LGBTTI que vemos que ni siquiera hay un protocolo de actuación para atender de manera diferenciada como corresponde a sus características como grupo poblacional. Esto lo queremos evidenciar para que haya una atención integral en esta materia y cosas también que históricamente no se habían estado pronunciando abiertamente en la comisión y que queremos posicionar como estos derechos económicos, sociales y culturales, el caso del derecho a la educación insisto, el de construcciones irregulares. Son temas que pareciera que no pasan por derechos humanos y son los temas de la ciudad. Las construcciones en de desarrollo urbano es ya tema de la ciudad, pasa por desechos sólidos, pasa por derecho al agua, pasa por derecho a la movilidad, pasa por fraudes que hacen al comprador de buena fe, pasa por irregularidades y falta de articulación de las autoridades. Es un tema que queremos priorizar, son derechos que se tienen que difundir y empoderar en las personas y seguiremos posicionándolo por parte de la comisión. Muchas gracias. ¿Se ve bien que el tribunal se reelige el presidente y en la Suprema Corte de Justicia no haya reelección? Aquí lo importante es revisar otra vez cuál es el esquema que se quiere utilizar para la designación de cada funcionario y yo insisto, si el derecho está vigente y es válido, no se le puede negar a ninguna persona que pueda postularse. La pregunta para nosotros de interés es el compromiso que tengan con los derechos humanos y que ustedes puedan también revisar cómo han sido los resultados de cada proyecto o cada gestión. Gracias.